Imperio Titán capítulo 63. Historia, el titán alado. Unos años atrás. Zeke hacía rato que se había ido del local. Tenía una cita con el señor Xaver, que todos los niños sabían que era un código secreto para jugar a la pelota mientras charlan. A pesar de ser el mayor, Zeke nunca se mostró cariñoso. Decidió no meterse en lo que consideraba una pelea entre niños. Naturalmente, ni siquiera intentó separar a Reiner y Porco, quienes ya se estaban golpeando. En un momento dado, Marcel los separó con éxito. Bertolt, llorando, había intentado hacerlo a regañadientes durante los últimos 10 minutos, sin éxito. Annie se había ido hacía rato, probablemente volviendo al hormiguero detrás del cobertizo que no había destruido por completo el día anterior. Ahora Pieck acaba de regresar de buscar el botiquín de primeros auxilios a la enfermería, y ya hizo su viaje a mitad de la pelea porque esto no era una ocurrencia rara, y este siempre había sido su papel. Ella intercambió un gesto con la cabeza con Marcel, quien alejaría a Reiner de Porco y lo consolaría con Bertolt a cuestas. Pieck solía estar entre Marcel y Zeke a la hora de tomar la iniciativa. A veces, le apetecía entrometerse y regañar a los chicos por ser infantiles, pero a veces, prefería dejarlos pelear sin que nadie interfiriera para ver hasta dónde llegaban. Zeke la había llamado sádica en broma por eso. Él empezó. Dijo Porco, siempre lo mismo. Bueno, podrías intentar ser más cortés la próxima vez. Pieck sabía que no debía llevarle la contraria cuando aún estaba muy sensible por la pelea. ¿Puedes hacerlo? Podría intentar no ser molesto, para variar. Porco hizo una mueca de dolor cuando Pieck le limpió los pequeños cortes. Entonces nadie tiene por qué hacerse el más grande ni tonterías así. Poco, dijo Pieck con un suspiro. Solo dijo que le gustaba la maestra sustituta. Porco no tardó en reaccionar. ¿Cómo es posible que a alguien con un cerebro funcional le guste que lo discriminen? Y deja de llamarme así. Después de limpiarle las heridas, Pieck sacó ungüento y curitas. ¿Sabes en qué clase de familia se crió? Puedes dejar pasar algunas de sus ingenuidades, ¿sabes? Con manos expertas, abrió el envoltorio de las curitas. El hecho de que te lo tomes todo a pecho hace que todos piensen que estás enamorada de él. ¿Qué? ¿Quién lo cree? Porco dio un salto al gritar eso, lo que hizo que Pieck no le diera con la herida. Con una mano, lo hizo sentarse de nuevo. Todos. Repitió los movimientos para los demás cortes en la mano y el brazo. Espera, incluso Braun. Él no. Él solo piensa que eres mala sin razón alguna. ¡Qué tontería! ¿Cómo podría enamorarme de alguien como Braun? Fingió Porco con asco. Entonces será mejor que se lo demuestres a todos, dejando de criticar cada palabra que sale de su adorable boquita, dijo Pieck, poniéndole la última curita. Listo. Como nuevo. ¡Qué tontería!, dijo Porco, sintiendo que era más importante que un gracias para Pieck, quien había estado atendiendo sus heridas. No tengo que hacer eso para demostrar que no estoy locamente enamorado del estúpido Braun. Porco no paraba de hablar de lo asqueroso, molesto, estúpido que era Reiner y de todo el vocabulario negativo que se le podía ocurrir y que había aprendido en sus 11 años de vida. ¿Funciona? Bueno, de todas formas nunca me dolió. Soy fuerte. Pieck se encogió de hombros. De acuerdo. Hubo un momento de silencio, pero antes de que Pieck pudiera disculparse, Porco dijo, gracias por siempre hacer esto por mí. Intentaré no pelearme muy a menudo. Lo prometo. ¿Promesa de meñique? Uf, eso es cosa de chicas. Porco se encogió. Pieck lo miró con complicidad. Vale. Porco cedió, extendiendo su dedo meñique antes de engancharlo en el de Pieck, haciéndola sonreír. Lo prometo. Porco acompañó a Pieck cuando devolvió el botiquín de primeros auxilios a la enfermería. ¿Quieres acompañarme al hospital?, preguntó Pieck al salir. Sí, vale. No era la primera vez. Podemos pasar por el mercado, te compro una manzana. Y otra para tu papá también. Pieck sonrió radiante. Mi favorito. Gracias, Poco. Tras recibir la noticia de que la muralla rosa había sido penetrada, todos comenzaron a evacuar a los civiles de la muralla rosa al territorio de la muralla Sina. Pieck se había quedado cerca del cuartel general de la policía militar, intentando obtener la información necesaria para el paradero de Reiner y Bertolt. Aún así, a pesar de las numerosas conversaciones que escuchó, parecía que nadie sabía dónde estaban, y si lo sabían, hacían bien en no hablar de ello. Pieck sabía que debía darse prisa. De lo contrario, desperdiciaría su oportunidad de oro para liberar a sus amigos. Debido a la brecha, las ramas militares estaban sumidas en el caos. Nadie prestaba atención a lo que hacía Pieck.
Incluso los dos policías militares que la acompañaban habían recibido órdenes de completar una tarea, y Pieck había aprovechado la oportunidad para escabullirse. Pieck sabía que su tiempo para actuar se estaba acabando, aunque dudaba que los militares de la isla tuvieran alguna oportunidad contra Zeke y el comandante Magat. Pieck sabía que era mejor no subestimarlos. Los eldianos aquí ya tenían en sus manos dos Titan Shiftero 4 en caso de que alguien ya se hubiera comido a Reiner y Bertolt. Pronto, Pieck se encontró en el cuartel general del cuerpo de exploración. Sabía que no la dejarían entrar con el uniforme que llevaba puesto. Llamaría demasiado la atención. Enseguida, Pieck vio a una chica caminando sola hacia el bosque. Pieck aún estaba decidiendo a dónde iría, pero sabía que esta era su mejor oportunidad. Equipo Mike. Sasha, ¿estás bien?, preguntó Connie, quien ya estaba preocupado por la seguridad de Sasha tras su separación, mientras él y el resto del escuadrón Mike avanzaban con paso firme hacia el imponente muro. La anticipación y la preocupación lo agobiaban. Sin embargo, un cambio repentino de escenario llamó la atención de Connie, lo que los obligó a detener su marcha. Para su inmenso alivio, allí estaba ella, Sasha, cabalgando con determinación hacia ellos en su fiel corcel. Verla ilesa alivió al instante la pesada carga que oprimió el corazón de Connie. En ese momento crucial, su miedo e incertidumbre dieron paso a una profunda sensación de alivio y alegría. Pero algo llamó la atención de Connie a medida que Sasha se acercaba. Se hizo evidente que el duro viaje le había pasado factura. Su ropa, antes limpia e impecable, ahora mostraba las inconfundibles marcas de su peligrosa travesía. Manchas de tierra y mugre lo manchaban todo. Incluso sus manos, normalmente delicadas, mostraban las señales reveladoras de su lucha, incrustadas con una capa de barro. Connie no pudo evitar notarlo. Llevaba un lazo atado firmemente a la espalda. «Estoy bien», respondió Sasha entre jadeos de agotamiento mientras cabalgaba hacia ellos. Enseguida se dio cuenta de que se dirigían al muro Sina. Miró a su alrededor, pero no vio ni al capitán Mike ni a Annie. Se preguntó si estarían bien, si aún estarían vivos. «Sasha Brusa, reporta», gritó Nanaba con voz firme y autoritaria mientras detenía su caballo, al igual que los otros tres miembros del escuadrón, incluyendo a Floch, Jin y Connie. Sasha saludó rápidamente antes de contarle todo lo sucedido en la aldea que visitó. Cómo salvó a la niña y a la madre, quien aún se encontraba en estado crítico, y se reunió con su padre, y cómo les ordenó ir al muro Sina lo antes posible. Tras contarles todo, Nanaba la elogió por salvar a la niña antes de mirar a Helgar. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Sasha, con curiosidad al observar a Nanaba absorta en una conversación con Helgar. La atención de Sasha se desvió, explorando con la mirada la vasta extensión del campo abierto en el que se encontraban. Una suave brisa sopló, haciendo que su cola de caballo bailara armoniosamente con el viento. Con la mirada fija en el horizonte, Sasha se fijó en la imponente muralla. Desvió su atención hacia Nanaba, quien señaló un castillo a lo lejos. «Nos quedaremos allí hasta mañana por la mañana, luego iremos al muro Sina y nos reuniremos con el comandante Erwin para decidir qué hacer», explicó Nanaba. Sasha asintió sin pensarlo mucho. Esperaba que no hubiera sorpresas, pero enseguida notó lo abatido que parecía Connie, la forma en que mantenía la cabeza agacha. Su agarre de las riendas del caballo parecía bastante flojo. Temiendo lo peor, Sasha se giró rápidamente para mirarlo. «Connie, ¿qué hay de tu aldea? ¿Siguen con vida?», preguntó preocupada. Al oír esa pregunta, el rostro de Connie se ensombreció mientras Helgar miraba al joven con preocupación. «No había nada. Todas las casas quedaron destruidas», respondió Connie. Sasha jadeó de asombro. Cabalgó hasta acercarse a Connie, quien mantenía la cabeza agacha, con lágrimas rodándole por el rostro. Sasha le dio una palmadita en la espalda. No podía imaginar cómo sería perder a su familia, pero se preparó para decirle algo que lo hiciera sentir mejor. «¿Qué es eso?». Todos miraron rápidamente a Flox mientras señalaba con urgencia al cielo. Su atención se dirigió de inmediato hacia la dirección que él indicaba. Y allí estaba, una visión que los dejó atónitos. Una magnífica criatura surcando el cielo, desplegando sus alas que brillaban como oro precioso. Exclamaciones de asombro se escaparon del equipo, mezclándose con la profunda inhalación de Sasha. No era simplemente un pájaro enorme lo que se alzaba ante ellos. Era una maravilla extraordinaria, su inmenso tamaño rivalizaba con el de los titanes. ¿Es un titán volador? ¿Desde cuándo vuelan los titanes? Connie lanzó un grito áspero que resonó en el aire. Sus manos temblorosas aferraron con fuerza las empuñaduras de su Ongear. Todos los presentes permanecieron en silencio, atónitos.
sus ojos fijos en la inesperada visión que se desplegaba sobre ellos. Un titán alado, con sus enormes alas proyectando una sombra escalofriante, surcaba el cielo con gracia. Por un instante fugaz, la mirada del ave se cruzó con la de sus miradas desconcertadas. Sin embargo, el titán volador continuó su camino rápidamente. Sasa suspiró aliviada. Sus hombros se hundieron. Parecía que el titán volador no estaba interesado en ellos cuando de repente vio lo que parecían personas saltando desde lo alto del titán volador. Sasa se quedó boquiabierta cuando dos rayos dorados los alcanzaron en el aire, convirtiéndose en titanes al caer. ¿Qué está pasando? Creí que Ymir y Eren eran los únicos Titan Shifters que teníamos, se preguntó Connie en voz alta cuando de repente sintió que el suelo temblaba. Los pájaros se alejaron volando mientras Floch miraba a lo lejos con los ojos entrecerrados. «Deberíamos ir ya», gritó Floch de repente, girándose para mirar a Nanaba. De repente, aparecieron bengalas verdes por todas partes, y se oyó el sonido de caballos cabalgando hacia el campo de batalla. «No. Tenemos órdenes. Necesitamos informar al cuartel general», dijo Nanaba, oyendo el sonido de cañones a lo lejos antes de oír un fuerte grito, similar al de un titán, que resonó a kilómetros de distancia. Connie se tapó los oídos con fuerza, intentando desesperadamente protegerse del ruido ensordecedor que parecía fuego atravesándole los tímpanos. La cacofonía a su alrededor era insoportable, provocando un intenso ardor en sus oídos. Sin embargo, en medio del caos, ocurrió algo inesperado. Floch pateó bruscamente a su caballo, impulsándose hacia adelante, ignorando por completo la súplica urgente de Nanaba de esperar. Ignorando sus gritos desesperados, Floch espoleó valientemente a su montura, dejando a Nanaba atrás en una nube de polvo. La acción de Floch inspiró al resto del grupo, que no perdió tiempo en seguirlo y cabalgar en persecución. Punto de vista de Eren, 10 minutos antes. ¿Estás seguro de esto, Eren?, preguntó Historia, con la voz grave saliendo de su titán bestia mientras Eren y Mikasa se sentaban sobre ella mientras volaba hacia la bengala roja que surcaba el cielo. Sí, Mikasa y yo podemos con esto. Eren dio la orden con firmeza mientras avanzaban con paso firme hacia su objetivo, el titán bestia de Marley. A su lado, Mikasa asintió, su presencia brindándole un apoyo inquebrantable. Juntos, se agarraron con fuerza al pelaje de Historia, asegurándose de no perder el equilibrio y caerse durante la intensa persecución aérea. Mientras avanzaban a una velocidad increíble, el viento en sus rostros se intensificó. Fue idea de Historia usar su titán para sobrevolar el territorio lo antes posible y encontrar la ubicación del titán bestia. El comandante Erwin lo permitió, siempre y cuando Historia no se arriesgara. Se les ordenó disparar una bengala oscura en cuanto encontraran la ubicación del titán bestia. Por la información de Annie, todos estaban convencidos de que no había ninguna brecha en las murallas, pero Zeke había usado su fluido titán en forma de gas para convertir a los eldianos en titanes puros. Una parte de Eren no pudo evitar maravillarse ante la emocionante experiencia de volar. Suspendido a tanta altura, podía apreciar la magnitud del mundo bajo sus pies. Sus sentidos se agudizaban al sentir la ráfaga de viento rozando su piel, disfrutando de la libertad sin límites de surcar los cielos abiertos. Las nubes pasaban tan cerca que casi podía tocarlas con la mano. En ese momento, sentía que el mundo entero era su dominio, un vasto campo de juego donde podía explorar sin límites. La mente de Eren comenzó a llenarse de imágenes de los paisajes místicos que otros le habían descrito, despertando su curiosidad por verlos con sus propios ojos. Anhelaba presenciar la majestuosa vista de los ríos en llamas, las alturas de las imponentes montañas de las que Mina había hablado con pasión, y contemplar finalmente la inmensidad del océano. Eren evadió rápidamente sus pensamientos al oír el disparo de cañones. Vio a los titanes puros siguiendo al titán de Annie, mientras el titán bestia lanzaba una lluvia de rocas contra Annie, destrozándole las piernas. «Dispara la bengala», ordenó Eren, mirando a Mikasa por encima del hombro, quien respondió con un rápido asentimiento. En cuestión de segundos, su instinto, bien entrenado, se despertó y, con destreza, tomó la pistola de bengalas que llevaba sujeta a la cintura. Levantó el brazo hacia el cielo, alineando el arma con la vasta extensión del cielo azul claro. Con un agarre firme pero controlado, apretó el gatillo con decisión. Una bengala negra azabache brotó de la boca del cañón con una fuerza innegable, atravesando la atmósfera serena y creando un contraste impactante con el lienzo azul celeste. Historia, acércanos. Mikasa y yo nos encargaremos de él. Mientras tanto, tú grita a la gente cerca de los cañones. Eren dio la orden con una expresión decidida.
Mikasa confirmó su acuerdo de inmediato y sin reservas. Mientras tanto, Historia asintió con el pico. Descendiendo con gracia del cielo, con el pico apuntando hacia abajo, se deslizó sin esfuerzo hacia la tierra. A medida que la trayectoria del trío se acercaba al suelo, Eren y Mikasa se prepararon para el salto desde la imponente forma de titán de Historia, sumergiéndose en el suelo. En medio de una emocionante caída libre, con el viento soplando en sus oídos, Eren se llevó la mano a los dientes. Los mordió con fuerza, sintiendo el sabor metálico de la sangre llenando su boca. Justo cuando el sabor de la sangre lo consumía, un deslumbrante rayo dorado crepitó en el aire, impactando a Eren y Mikasa simultáneamente. La oleada electrizante recorrió sus cuerpos, encendiendo una energía en su interior. Los titanes de ataque y martillo de guerra descendieron del cielo, impactando con una fuerza inmensa sobre el terreno accidentado. El peso y la abrumadora fuerza de su aterrizaje hicieron temblar el suelo bajo sus pies, sacudiendo la tierra. Tierra y roca salieron volando mientras los pies de los titanes se hundían profundamente en el suelo, dejando tras de sí huellas profundas de su imponente presencia. Al asentarse el polvo, el titán bestia permaneció cerca, mostrando desconcierto y molestia. Su mirada se movió rápidamente entre los dos titanes recién llegados. Un rugido ensordecedor surgió de las profundidades de sus poderosos pulmones, resonando por el paisaje circundante. 30 titanes puros adicionales se dirigían en estampida hacia el titán bestia para protegerlo. En ese peligroso momento, Eren sintió una oleada de determinación corriendo por sus venas y se dio cuenta del peligro inminente que se avecinaba. Ahora tiene 50 titanes que puede usar, pero deben ser los últimos que tenga, pensó Eren con creciente rabia mientras sus manos se cubrían de cristalización. Mientras Mikasa creaba una espada con su endurecimiento, pronto comenzó a hacer algo más, frente a ellos estaban 50 titanes puros y el titán bestia. Punto de vista de Historia. Historia se elevó velozmente por los aires, sus ojos fijos en los cañones que apuntaban a Mikasa y Eren. Su amenazante presencia acercándose hizo que algunos de los cañones desviaran su mirada hacia ella. Entonces Historia soltó un grito ensordecedor. La fuerza de su demostración vocal reverberó por el bosque circundante, sacudiendo violentamente los árboles y enviando ondas de choque que ondularon por el aire. Los soldados que manejaban los cañones perdieron el equilibrio y cayeron al suelo con un dolor insoportable. La sangre les goteaba por las orejas. Sin perder un segundo, Historia descendió rápidamente hacia los vulnerables cañones, desgarrando el metal con sus afilados colmillos con precisión letal. Escombros y metrallas se dispersaron por todas partes, sembrando el caos mientras los cañones eran aniquilados por su poder imparable. Mientras Historia remontaba el vuelo, su ascenso se topó con una imponente exhibición de fuego. Múltiples proyectiles de cañón explotaron en una sinfonía de fuego a su alrededor, con el objetivo de inutilizar al titán alado. A pesar del implacable ataque, Historia se abrió paso entre el caos explosivo, evitando por poco cada detonación. Un proyectil certero impactó en su ala derecha, provocando una oleada de dolor que recorrió su enorme cuerpo. El delicado equilibrio se rompió, y el titán alado comenzó a precipitarse hacia el suelo, en caída libre. Sin embargo, Historia reunió todas sus fuerzas para detener el desastre inminente. Con un grito de angustia, se incorporó de su propia nuca. Apretando su dedo entre los dientes, Historia se perforó la piel, mientras la sangre le corría por la boca. Al aparecer otro titán alado, surcando el cielo con gracia, los soldados de Marley se prepararon para abrir fuego una vez más, utilizando los cañones restantes. Sin embargo, antes de que pudieran lanzar otra ronda de ataques, una serie de pasos profundos y atronadores resonaron en el bosque, haciendo que tanto el suelo como los imponentes árboles temblaran incontrolablemente, como si un poderoso terremoto hubiera azotado la zona. Los soldados no pudieron evitar detenerse, con la atención desviada hacia esta amenazante perturbación. Ahora, comprendieron rápidamente por qué el titán volador gritaba cerca de ellos. ¡Aborten! ¡Aborten ahora! El comandante Maga dio la orden rápidamente a sus hombres leales, lo que provocó una respuesta inmediata. Sin dudarlo un instante, él y otros dos individuos buscaron refugio a toda prisa en un coche cercano, con el corazón latiendo de miedo. Justo cuando lograban iniciar su escape, los monstruosos titanes, que llegaron al lugar con intenciones insidiosas, se encontraron a punto de alcanzar a su presa. Dos vehículos más lograron escapar milagrosamente de las espantosas garras de estas implacables abominaciones. Atrapado en su posición, el capitán Magad solo pudo observar.
Los valientes soldados de Marley sufrieron una muerte espantosa, consumidos vivos por los titanes. Sus gritos agonizantes resonaron con fuerza en el ser del capitán Magat, ninguno más resonante que el de un camarada caído, destrozado por la despiadada embestida de 3 titanes distintos. Punto de vista de Eren. Eren, toma esto. Dijo Mikasa de repente, lanzándole un pequeño escudo hecho de endurecimiento de titán mientras sostenía una espada corta. Eren lo agarró en el aire, sujetándolo con el brazo izquierdo, mirando furioso al titán bestia, quien aplastó una roca en sus manos, convirtiéndola en pequeñas rocas. «Tatakae», gritó Eren enojado antes de correr hacia los titanes puros, mientras el titán bestia les lanzaba piedras.